Imagino que quedamos claros en el capítulo anterior que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús y que en simple español eso significa que podemos alcanzar salvación y vida eterna por depositar nuestra fe en el sacrificio vicario de Cristo. La circuncisión, las buenas obras o cualquier otro ritual que la religión enseñe están invalidados e incapacitados como instrumentos para alcanzar salvación. Lo único que valida nuestra entrada al cielo es poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Pregunto, ¿está eso bien claro? Hay que agregar que uno de los versos que hoy vamos a estudiar enseña que entre más grande sea el pecado cometido, más abundante será la gracia de Dios. Lo recalco, entre más grande sea el pecado, más grande será la gracia de Dios. Y yo diría que todo eso es fascinante. Y quien lo lee de corrido y sin especial interés, terminará diciendo: me encanta. ¿Puedo hacer una oración en un culto de forma devota? ¿Puedo decir que creo en Jesús y que estoy dispuesto a confiar mi vida en Él? Y puedo seguir pecando y haciendo lo que me dé la gana, porque ya estoy justificado. Si esa es su presunción, tengo el privilegio de decirle en el estudio de esta noche que ese es el error más grande que usted puede cometer al creer o interpretar la gracia de esa manera. Mucho cuidado, eso está muy lejos de la verdad. Y qué bueno que Pablo nos da la interpretación correcta. Pues si alguna vez usted o yo pensamos que podemos vivir cómodamente viviendo en pecado y que a la vez somos salvos, hay que corregir la interpretación. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado La justificación no es sinónimo de libertinaje. Vayan en sus Biblias hasta Romanos capítulo 6 y nuestro sermón de hoy, la justificación no es sinónimo de libertinaje. Cuando encuentran la cita, les ruego ponerse de pie para mayor reverencia a la lectura. Capítulo 6, carta a los Romanos, vamos al verso 1 y el título: La justificación no es sinónimo de libertinaje. ¿Listos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, un no rotundo. Pero vayan ahora al capítulo 5, verso 20. 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, díganlo en voz alta. Entonces el verso 1 del capítulo 6 responde de mejor forma: perseveraremos en el pecado. Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿y cómo viviremos aún en él? El argumento es esto: ¿qué es un muerto? Un muerto, un cadáver. ¿Puede vivir el cadáver? Entonces, si ya hemos muerto al pecado, no podemos vivir en pecado. Es lo que está tratando de decirnos. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y si alguna vez quiso una definición bíblica
de qué es bautismo en agua, el verso 4 es la mejor y la única definición bíblica. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí leemos y oramos. Por favor, Señor, lleva tu Espíritu a nuestros oídos para que se produzcan milagros en nuestras vidas. Ellos y yo necesitamos escucharte a ti y no la opinión de los hombres. Ministranos, por favor. Sabemos que aun cuando los predicadores no decimos nada, tú tienes el poder para obrar con la simple lectura de la palabra. Háblanos, por favor. En tu nombre los rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Sorpréndanse, cuando Pablo predicó, había un grupo de líderes en las distintas iglesias de Asia y de Europa que estaban renuentes a predicar la salvación por fe. Por eso dije, sorpréndanse. Ellos no querían enseñar eso, y no porque no estuvieran del todo de acuerdo. Es que si se predica de que la salvación es por fe, sin obras, mucha gente, decían estos líderes religiosos, van a interpretar que pueden vivir como les da la gana. No debe enseñarse así nada más. Hoy día el asunto es el mismo. Algunos líderes religiosos y predicadores, imagino yo, con buen corazón, intentan que sus oyentes muestren respeto por los valores espirituales. Y en su afán de que los neófitos no interpreten la doctrina de salvación por gracia, le agregan una serie de condiciones. Dije, tienen una buena intención, quizá, pero terminan enseñando un evangelio diferente. Ellos empujan la doctrina hacia el legalismo, diciéndole a la gente, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro, y si usted lo hace, pues usted no alcanza salvación. Recalco, imagino un buen corazón. Quieren que las personas respeten los valores y no se dan cuenta que no necesitan ayudar a Dios. Porque en su afán de querer ayudar, enseñan un evangelio diferente. Porque la Biblia lo establece muy, pero muy claro. La salvación es por fe en Jesucristo. Eso nos justifica. Claro que esos líderes religiosos que se oponían a enseñarlo abiertamente de esa forma, decían, pero es que oiga, la gente creerá que pueden seguir pecando a su antojo y lejos de honrar el sacrificio del Señor, pues van a deshonrar tan grande salvación. Pablo dice, momento, aun cuando usted tenga objeciones, usted no debe equivocar la doctrina. La primera objeción era, van a seguir pecando. Pablo argumenta de esta forma, y yo voy a cambiar palabras, pero es los primeros 3 o 5 versos. Para ello voy a ejemplificar y diré que hay 2 hombres pecadores. El primero de ellos es alguien que se dedica a los negocios, pero es deshonesto y ha defraudado a su socio. Le ha embaucado, en nuestras palabras, desde hace mucho rato. El segundo de nuestros ejemplos es el de un hombre
que ha participado en varios asesinatos. No solo es cómplice, quizá en más de alguno, él fue el que ejecutó el crimen. Así es que tenemos dos hombres pecadores, un negociante deshonesto y alguien que ha estado en homicidios. Ambos buscan a Jesús y ambos son perdonados y son salvos. Si alguien está ahora sorprendido y diciendo, ¿y el asesino también? Mi Biblia dice que el Señor perdona todos los pecados. Ahora, les pregunto, ¿cuál de estos dos recibió mayor gracia de parte del Señor? ¿Cuál de estos dos ha recibido mayor gracia y mayor misericordia de parte de Dios? ¿Seguros? ¿El asesino? Por supuesto, estoy total y rotundamente de acuerdo con usted. Y si algunos piensan, el pastor toma ejemplos aislados, estoy hablando de Zaqueo y de Pablo, dos personajes bíblicos. ¿Recuerdan que Zaqueo era el hombre deshonesto en los negocios? ¿Y recuerdan que Saulo participó en varios asesinatos en la iglesia de Cristo? Estoy hablando de ellos dos. Los dos fueron perdonados, los dos alcanzaron gracia y sin duda, de acuerdo con ustedes, Pablo, mayor gracia porque sus pecados fueron mayores. Hay personas que cuando piensan esto, cometen tantos errores y no sé si por líderes que no les guían con un buen corazón o por ignorancia. Hay grupos, ministerios dentro de las organizaciones religiosas que piensan que cuando alguien da un testimonio, el que peor ha sido, mayor poder de Dios. Tanto que aquellos que se dedican dentro de sus ministerios a dar testimonios se sienten atraídos por ser los más malos. Y como claro, cuando alguien escucha un testimonio de que hizo cosas graves y después dice que el Señor le ha restaurado, salen las personas diciendo de esa reunión, hoy sí estuvo la unción de Dios ahí. La siguiente semana le toca a otro que no ha sido tan malo. Así es que este que no fue tan malo se inventa las maldades, porque si no, no se pone al nivel del otro. Así es que dice que tuvo 3 hogares, que son 20 hijos, que no sabe cuáles son de él, que practicó la brujería, que ha estado en una banda de robacarros y que además hizo un pacto con el diablo. Y todos con los vellos erizados. Cuando uno busca un poco más y le conoce, descubre que eso de el pacto con el diablo fue un juego de ouija en el que entró, que los adulterios de los que habla son las veces que la esposa lo engañó, y uno dice, ¿y dónde está este tan malo? Y yo no lo culpo. El medio religioso en el que ha caído le está haciendo interpretar la doctrina equivocada. Y Pablo dice, mire, esto no opera así. Si ustedes están pensando que entonces hay que pecar más para tener mayor gracia, es que no han entendido nada de esto. Y para que quede ilustrado, voy a suponer que aquí en el púlpito es el centro del auditorium. Entonces, aquí voy a recrear el ejemplo. Aquí vamos a llamar al centro una vida justificada. Irse a la izquierda, y nada que ver con política, nomás como recreación, digo, irse a la izquierda es una vida de pecado. Irse a la derecha es una vida transformada. Voy a repetir esto. Aquí está vida justificada.
A la izquierda vida de pecado y a la derecha vida transformada. ¿Qué es lo que estoy tratando de empujar? Cuando alguien ha sido justificado, ¿cuál es la consecuencia lógica de ser justificado? ¿Izquierda o derecha? Repito la pregunta para los que no terminaron de tomar la idea. Aquí está vida justificada, ponga su nombre. A la izquierda va a ser vida de pecado y a la derecha va a ser vida transformada. Entonces, usted ha sido justificado. La secuencia, la consecuencia lógica de ser justificado, ¿cuál es? ¿Izquierda o derecha? Derecha. No, eso no es necesario ser matemático para descubrirlo. Es que cuando alguien es justificado, significa que es perdonado, significa que es redimido, y todo lo que ya estudiamos. Y todo eso, la consecuencia lógica de todo eso es que vida transformada. Entonces dice Pablo, ¿en qué cabeza cabe que alguien piense que ha sido justificado y sigue viviendo en el pecado? No tiene lógica. ¿Lo entendieron? Cuidado si usted o yo estamos viviendo en el pecado, porque lo que estoy diciendo es bien serio. ¿Cuántos de ustedes han sido justificados? La mano en alto. Fantástico. ¿Cuántos de ustedes están viviendo en pecado? Cuidado con los que levantan la mano. ¿Por qué no deberían levantar la mano? ¿Por qué no deberían levantar la mano? Héctor. Sí, pero no es la respuesta correcta. No deberíamos levantar la mano porque si decimos que somos justificados, la consecuencia lógica de la justificación no es vida en pecado, es vida transformada. No podemos seguir viviendo en pecado. Luego da otro ejemplo, pero quiero empujar aún más esto. Sé que algunos de ustedes están a punto de preguntarme, ¿y qué pasa cuando caemos en pecado? Eso no es vivir en pecado. Caer en pecado no es vivir en pecado. Oiga, predicador, ¿cuál es la diferencia de caer en pecado y vivir en pecado? Burdo ejemplo, útil. Va por la calle, una acera en donde todo mundo le ve, usted va caminando y con su vista al horizonte, por descuidado, por indolente o porque había ahí un agujero en un mal sitio, la historia es que usted se fue en el agujero, se tropezó y cayó. Cuénteme a alguien rápido, ¿qué es lo que hace? Levante la mano a alguien y dígame, descríbame qué es lo que hace. Hermano, sí. ¿Hasta ahí? Dijo que tratar de salir lo más rápido y fijarse para no volverse a caer ahí. ¿Alguien quiere describir más o nunca se han caído? A ver, Manrique. Salir del hoyo, limpiarse, están diciendo sobarse. ¿Hasta ahí, hermano? No quiten la vergüenza. ¿Qué es lo que hacemos cuando caemos? Ay, no. Y sabe que hay algo más. Llega alguien a ayudar. No me golpeé. No, gracias. Y pega carrera y a los 5 minutos se sienta a sobarse porque le está doliendo terriblemente. Eso es caer. El vagabundo que está tirado en la calle, le importa un comino que lo vean.
no siente ninguna vergüenza y hasta ha perdido la sensibilidad al dolor porque él vive en el suelo. Usted cayó por descuidado, por poner la vista en donde no debía, porque lo sedujeron cualesquiera pecados. Usted está luchando por no caer y está muy frustrado cada vez que cae y está pidiendo a Dios a diario no volver a caer. Y además de eso, está avergonzado. Prueba de ello es los que están a punto de casarse en las bodas colectivas. Una de esas parejas se acercó y me dijo: qué bueno que vamos a tener la oportunidad de arreglar nuestras vidas. Dijo ella: tanto tiempo tener que decir que yo era el amante de este. Estaban ahí los dos. Y ella insistió, bromeando, pero en serio me decía: y mírelo, tan feo, si yo todavía lo pienso si me caso o no con él. Pero como es para honrar a Dios, dijo. Bueno, distinto a quien dice: a mí qué me importa, lo que quieran creer los que quieran, yo vivo como se me viene en gana. Vivo en fornicación, vivo en negocios deshonestos, vivo con un vocabulario horrendo, vivo embaucando a todo el que lo permite. Y vengo a la iglesia porque tengo la costumbre. Es que me gusta que me digan que salvo siempre salvo. Me siento tan bien de haber hecho todo el día lo que me da la gana, pero al llegar a la iglesia el pastor dijo: ¿cuántos son justificados? Yo fui el primero en levantar la mano. Entiéndalo. Una vida justificada tiene como consecuencia una vida transformada. Y en esa vida transformada, a veces caer no es extraño. Si usted quiere la prueba, si ha caído o está viviendo, ya le di el ejemplo. El que cae se levanta de inmediato, siente vergüenza, siente dolor, y dijo el hermano, y se asegura de no volver a pasar por ahí. Entonces, usted y yo debemos preguntarnos hoy: ¿nuestras vidas están tendiendo hacia una vida de pecado o hacia una vida transformada? Si usted dice: mi vida está empujando a una vida transformada, entonces yo le digo, bíblicamente hablando, esa es la consecuencia de una vida justificada. Si usted empuja a una vida pecaminosa, esa es la consecuencia de vivir como le dé la gana, venga a la iglesia o no venga. Si esto no es suficiente, Pablo pone un segundo ejemplo, y el ejemplo gira alrededor del bautismo en agua. Mírenlo en el verso, ¿qué? 4. No, en el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y por qué tuvo que poner este ejemplo? Por lo que el bautismo significa. Recuerdan que el domingo estudiamos el capítulo 4 y la secuencia del 5. Ese día explicamos que el bautismo era una identificación pública. Era la prueba, la evidencia externa en donde yo decía a la comunidad que había depositado mi vida en Jesús. Es una señal, pero esa señal tiene un significado, y era: muerto con Cristo, resucitado a una nueva vida. Les aclaré, sin profundizar en el tema de bautismo en agua, porque por hoy todavía no es el caso, les dije que cuando el pastor está dirigiendo la ceremonia,
al que está a punto de ser bautizado, le pregunta, ¿usted es salvo por fe? Sí. Bueno, entonces entienda que ahora esta es la identificación pública y cuando va para abajo le estamos enterrando porque su vieja vida está muriendo con Cristo y resucitando a una nueva vida. Eso simboliza el bautismo. Ahora apliquémoslo a la vida justificada. Regresamos aquí al centro. Una vida justificada dice que ya morimos a la esclavitud del pecado. Ya somos un cadáver. Que nuestra vida espiritual debe ser tendiente hacia la vida transformada, a una nueva vida en Cristo. Y ese es el caso de aquella persona que me preguntó el otro día. Mire, no sé qué es lo que me está pasando. Yo pregunté, ¿de qué habla? Yo siempre he sido renuente al emocionalismo, me dijo. Tengo 45 años, por la manera en que me he criado, a mí me enseñaron que llorar era para las mujeres. Y he llorado alguna que otra vez por cosas muy dolorosas, pero jamás pude yo creer, dijo, que me iba a agarrar de llorar en un culto, en un canto. ¿Qué me está pasando?, me dijo. Y yo solo le seguí escuchando, es un recién convertido. Luego me dijo, pedí platicar con usted porque estoy como asustado. Llevo 13 años casado con esa mujer y siempre mandé yo. Y me apena porque la he tratado mal. Pero ahora me grita. Y yo me quedo callado, me dice. Pero esos son 28 años, no 13. Me quedo callado, dijo. Mire, en el negocio, siempre yo estaba tratando de embaucar a los que se dejaban. Y hoy me cuesta. Cuando voy a cobrar $5 más de lo que es justo, estoy con un gran pleito, me dijo. Simple y sencillamente, usted murió al pecado y ahora está en una nueva vida en Cristo Jesús. Es una vida transformada. Nadie dijo que uno de estos días no va a pecar porque va a caer. Nadie dijo que usted es perfecto. Solo está insistiendo Pablo que es una vida transformada en Cristo. ¿Está claro hasta aquí? Por si todavía algunos de los oyentes de Pablo estaban renuentes a esto, Pablo dice, ok, voy a poner un segundo argumento. Vean el verso 15, capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Deténganse. Pablo dice que hoy la ley ya no se enseñorea de nosotros, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Entonces dijo alguien de los oyentes, si nosotros no tenemos que cumplir la ley, pues vivamos como se nos da la gana, porque la ley ya no es para nosotros. Él dice, en ninguna manera, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados. Vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre de hacer la justicia. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que ya habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora argumenta el asunto de la esclavitud. ¿La voluntad de quién hacen los esclavos? De su amo. Pregunto, ¿un esclavo tiene libertad de hacer lo que quiera? ¿Por qué? Porque está atado y encadenado a hacer lo que su amo le venga en gana. Todos los que hemos sido esclavos de cualesquiera pecados somos miserables títeres de ese pecado. Déjeme citar ejemplos. Los que padecieron alcoholismo, ¿cuántas veces intentaron dejarlo? Tantas. Los que están atados en un problema sexual. Digo problema porque ella es una mujer casada. Y usted sabe que es un pecado horrendo que va a ofender a tanta gente además de ofender a Dios. O viceversa, es un hombre casado. Un negocio deshonesto. ¿Cuántas veces ha querido dejar eso? ¿Por qué no ha podido? A ver, alguien dígame, ¿por qué esas personas no pueden dejar eso? Mejor lo pongo así para que sea más fácil. Cuando fuimos esclavos de cosas iguales o parecidas, ¿por qué no podíamos dejarlas? Ajá, Carlos. Más que eso. Más que eso. Es cierto, pero hay otra razón antes. ¿Por qué, Oscar? No, porque éramos esclavos. Y los esclavos hacen la voluntad de su amo. ¿Y quién era nuestro amo? El alcohol, esa mujer, ese hombre, ese negocio, era nuestro Dios. Y sabíamos que íbamos mal, pero nos ataba. Y en nuestras propias fuerzas, por más que lo intentamos, nunca lo conseguimos. Como aquel buen amigo que en su testimonio contó, usted no se imagina todos los lugares donde a mí me llevaron para rehabilitarme, me dijo. Me hicieron como 5 limpias, sin contar otros detalles más. Y nunca pudo. ¿Por qué? Porque era esclavo. Entonces dice ahora Pablo, la diferencia es que cuando usted es justificado por Cristo, se convierte en un hombre libre. El Espíritu Santo entra en usted y ahora es decisión suya. Usted puede ir en una vida de pecado o en una vida transformada. Usted dice, oiga, predicador, pero ¿cómo libre? Podemos sentir la seducción, podemos sentir la sed, podemos sentir el antojo por el pecado, pero ahora tenemos capacidad de decisión. Y prueba de ello es que en un montón de veces decimos, no lo hago. Antes no podíamos. Ahora, cuando se nos ocurre ser niños desobedientes y disfrutar de los placeres de una vida pecaminosa, neciamente empujamos hacia eso y caemos en eso, si es que hemos sido justificados.
porque los que viven en eso no han sido justificados. Pablo dice, ya no son esclavos. La diferencia entre un esclavo y un hombre libre es que el hombre libre decide hacer lo que quiere hacer. ¿Quieren una mejor prueba? ¿Y por qué decidieron venir esta noche a la iglesia? Porque son hombres y mujeres libres. En aquella vida de pecado que le hubieran dicho, vamos el miércoles a la iglesia después de un día de cansancio, de trabajo, de problemas y de pleito. ¿Dónde estaría, hermano Carlos? No, mejor no me diga, me imagino. Ahora terminó su jornada de trabajo. Los problemas son iguales o peores. Ahora, como hombre libre, dice, ¿qué hago? ¿Me voy para ese sitio o mejor me voy para la iglesia a alimentarme y a recibir del Señor? El hombre libre puede decidir, el esclavo no. De ahí que yo diría a aquellos de ustedes que tienen familiares que aún no conocen a Jesús y que están atados en pecados como los que he citado o cualesquiera otros, deberíamos sentir un poquito más de misericordia. Quizás, y solo quizás, ellos desean salir pero no pueden. No son libres, son esclavos. Claro, yo sé que usted me dirá, pero basta con que reciban a Cristo y que sean justificados como usted y yo. Sí, pero ese es el problema. La necedad les sigue haciendo esclavos. Pablo dice, cuando la gracia sobreabundó no es para pecar más, es para vivir de acuerdo a las expectativas de esa gracia, con una vida transformada. Y creo que puedo ilustrar esto con la historia de aquel hombre que en un pequeño pueblo se dedicó siempre a vender leche. De pronto en una cruzada recibió a Jesús. El pueblo no supo nada porque no todos vinieron a la cruzada. Pero no había más que 2 productores o vendedores o distribuidores de leche en ese pueblo. Entonces los vecinos empezaron a hablar de cuán deliciosa estaba ahora la leche de ese hombre. Y una de las tiendas más grandes les compraba a los 2, pero ahora solo a él, y le dijo, mire, cuénteme, ¿dónde está llevando su ganado a pastar? Y él dijo, ¿y por qué? Es que su leche es tan deliciosa ahora, es tan rica, y todos los clientes solo quieren la suya, la otra ahí ya no quieren, por eso yo ya no estoy comprando al otro. Y así en cada lugar, de pronto ya no tenía suficiente, era demasiada la demanda, pero más que la demanda era la vergüenza. Tanto que en la siguiente vez que llegó a ese distribuidor, él dijo, don fulano, deme la clave, ¿qué es lo que usted está haciendo? Mire, el otro señor ya quebró. ¿Dónde lleva sus vacas? ¿Cuál es el concentrado? Mire, le voy a decir la verdad porque el Señor me dice que diga la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Desde que recibí a Cristo, el Espíritu Santo me está diciendo a cada rato que ya no le meta agua a la leche. Entonces ahora estoy vendiendo lo que debo. Jamás, dijo, me imaginé que iba a vender más por hacer lo correcto. Y como mi competencia es otro como yo, era quien metía más agua. Ya le hablé de Cristo al otro, pero me dijo que yo soy un hipócrita, que algún químico o algún pacto tengo. Transformada. Y quisiera creer que en todos los ejemplos siempre va a ser recibir una retribución económica mayor. Pero también está el caso de ese otro hombre que la tienda de su pueblo era la más grande
por los productos de aguardiente que vendía. Y en la misma cruzada, desde que recibió a Cristo, el Espíritu Santo empezó a martillarle. El evangelista nunca dijo cómo hay que preparar la leche o qué productos debe tener en la tienda. Eso se lo dijo el Espíritu Santo. Y desde entonces el Espíritu Santo le dijo, ya no venda más eso porque está maldiciendo a cientos de personas. Y desde entonces su tienda empezó a bajar en ventas hasta quebrar. Pero ambos son vidas transformadas. La decisión es suya si es justificado. Si no, pues entendemos que usted no conoce de Jesús, pero no olvide que su vida puede terminar en el infierno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos enseña. Perdónanos aquellos, Señor, que si ponemos en balanza estamos más hacia una vida pecaminosa. Gracias por llamarme la atención esta noche, porque ahora sé que debo esforzarme y que soy un hombre libre si soy justificado para decidir una vida transformada. Gracias porque las veces que me he caído me ha dado vergüenza. Y gracias porque no me quitas el dolor, porque entre más me duele, menos quiero volver a caer. Padre, por favor, ministra nuestras vidas y si hay personas sin Jesús, toca sus corazones. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados, sin importar su religión o cuántas veces estuvo aquí, si usted ha pecado o no ha pecado, lo importante es que usted y yo necesitamos a Jesús. Él es el único que puede romper esas cadenas de esclavitud y hacernos personas libres. Pero eso no va a suceder si usted no toma la decisión y no da un paso de fe. Nadie le va a pedir que cambie religión o que venga al frente. Esto es entre usted y Dios. Y si alguien esta noche dice, predicador, me gustaría hacer la oración, ¿dónde está? Le invito a que levante su mano en señal de recibir a Cristo y me deje orar con usted. La baja de inmediato. No tiene que venir al frente ni nada parecido, ni cambiar religión, y si quiere no regrese nunca. Pero abra su corazón con fe a Jesús y haga esta oración. ¿Habrá alguien que con valor pone su mano en alto y me deja orar con usted? ¿Alguien que desea recibir a Jesús y toma el paso de fe y decide orar? ¿Habrá alguien con nosotros? No lo piense mucho, nomás tome el coraje, el valor, levante su mano y reciba a Jesús. Señor, si todos somos salvos, gracias, y si hubo personas que no y prefirieron no ser hombres o mujeres libres, por favor, déles otra oportunidad. Despídanos en tu paz. Amén y amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y no olvide el resultado de la vida justificada.